Muy buenos días, amigos televidentes. Con ustedes para esta nueva producción de Agropecuaria Siglo XXI. Ya estamos en la entrevista de la semana, recibiendo al economista Henry Brand, con quien vamos a debatir múltiples temas relacionados al cierre del año 2025 y las expectativas hacia el nuevo 2026 que ya recién comienza. Henry, bienvenido al programa. Muy buenos días y gracias por la invitación de nuevo, ¿no? Sí. Sin dejar que hay otros temas de mucha importancia, queremos comenzar planteándote un tema que está vigente, como dicen, de moda en estas últimas 2 semanas, y el asunto del precio del oro a nivel mundial y el impacto que va a tener en la economía y que ya tuvo en este 2025. Sí, mira, definitivamente uno de quizás de los acontecimientos más importantes en la economía mundial es este movimiento, ¿no?, de los precios del oro, que si vemos lo que ha pasado en los últimos 12 meses, los precios del oro han subido prácticamente un 75%, se han incrementado más de $2,000 la onza, y en la actualidad ya se han ubicado por encima de $5,000, y es ahí nos pone en perspectiva, ¿no?, lo que significa para la República Dominicana. En el presupuesto del año 2026 se proyectó un precio promedio del oro de apenas 3.400 y algo. ¿Okay? Entonces, estamos prácticamente, en la actualidad, estamos $1.600 por encima de la proyección que había para el 2026. ¿Cuáles son las implicaciones? Hay 2 implicaciones. Hay una implicación del lado de la balanza de pago, porque al subir el precio del oro, automáticamente las exportaciones del país crecen, lo cual desmiente definitivamente las opiniones que a veces se escuchan, ¿no?, de que tú ves todavía gente que dice, pero ¿de qué nos sirve que esté subiendo el precio del oro? Porque el contrato que se hizo cuando el oro estaba en $800. Pero es que la gente primero debe poner, en vez de repetir lo que otros dicen, deberían de leer los informes de varias instituciones, de aquí y de allá, y leer el mismo contrato. Está muy claro que el precio del oro no lo pone ni la Barrick ni el gobierno dominicano, lo pone el mercado internacional. Conforme el precio en Londres, y ahí la base para el precio del oro es el mercado de Londres, y todos los días va variando, y en función de este precio es que se pone el precio al oro que sale de la República Dominicana. Esto es muy importante. Entonces, ya hemos visto como el año pasado las exportaciones crecieron en cerca de un 65%, $900 millones, y este año se espera que con los precios de hoy y un volumen un poco creciente, 650,000 onzas, las exportaciones de oro de República Dominicana van a superar los $13,000 millones. Pero hay un asunto, Henry, antes que se me olvide. Tú mencionaste ya en tu artículo de que hay 4 variables dentro del contrato con el Estado Dominicano. Sí, que son lo que definen. Eso es lo que define entonces la segunda parte, que es cuál es el impacto en términos de recaudación. El primer impacto es que efectivamente suben el valor de las exportaciones. Sí. Esto ayuda a la balanza de pago, y al generar más divisas para el país, pues fortalece al peso dominicano. Lo que es más importante, lo que es más directamente importante para el Estado en este caso, es las recaudaciones, los ingresos que eso genera. Fíjate, el año pasado las recaudaciones se dispararon, mientras el precio promedio crecía alrededor de un 60%, las recaudaciones crecieron en más de 200%. ¿Qué nos dice eso? De que en alguna manera algo bueno debe tener este contrato, porque sí, las recaudaciones crecen más, sí, que
el precio. Y efectivamente, mira, el año pasado, según el informe oficial de la Dirección General de Impuestos Internos, las recaudaciones que en el año 2024 habían alcanzado unos 12.000 millones de pesos, cerraron el año arriba de 40.000 millones de pesos. Claro, dentro de esos 41.000 millones de pesos, había un pago especial de unos 9.300 millones de pesos en diciembre, que ahí Barrick adelantó el pago de prácticamente 2 años. Pero aún sacando eso, comparando 12.000 millones con 30.000 millones, comparando mango con mango, ¿verdad? O piña con piña, porque ahí en Cotuí son más piñas que mango, ¿verdad? Sí. ¿Ah? Que de hecho, yo recuerdo la visita, bueno, que hicimos contigo hace unos años atrás, cuando se inauguró una estación de piña allá, financiada por la Unión Europea, una cooperativa, allá en Cotuí, que Cotuí tiene la capital de la piña y del oro, ¿no? Sí. Tiene mucha suerte, y hay cacao también por ahí. Sí. Entonces, las recaudaciones se han disparado, y entonces obviamente a la hora de tener un precio que va a estar por encima de los $5.000 por onza, el impacto va a ser que, y habrá de ver los números, ¿no? Hacer una reproyección más fina, pero en el presupuesto 2026, con un precio de $3.400, se proyectó 31.000 millones de pesos de recaudación. Y salud. Y ahora, con este nuevo precio del oro, que yo creo que se va a mantener arriba de $5.000 la onza, tú estás hablando que las recaudaciones pudiesen superar los 50.000 millones de pesos. Estamos hablando de mucho dinero. Entonces, eso es una buena noticia, porque quiere decir que apenas abriendo el año, ya del lado fiscal, prácticamente la mina de oro te está garantizando 20.000 millones de pesos por encima de lo que hay en el presupuesto. Considerando que se proyectó un déficit fiscal de 280.000 millones de pesos, prácticamente te está reduciendo un 10%. Sí. El déficit, o sea, es muy significativo, y habrá de ver que conforme se va recuperando la producción con las inversiones que se están haciendo de ampliación de la mina, se entiende que dentro de unos 3 años el volumen de producción va a regresar a un nivel más normal, vamos a decir, entre 850.000 onzas, que si tú multiplicas eso por $5.000 muerto de la risa, que ya hay gente que te está hablando de $6.000 para antes de fin de año. Imagínate que, mira... Entonces se prevé que a nivel mundial sigan las causas que provoquen esta alza. Esa es la previsión de los economistas internacionales. Sí, definitivamente. ¿Por qué suben los precios del oro? Generalmente los precios del oro suben cuando hay problemas, una incertidumbre global. Okay. Porque el oro es un valor refugio por principio. Sí. El oro no te produce, no te paga intereses anuales ni nada, pero es algo que a la larga no pierde valor, entonces se fortalece. Entonces, ¿qué pasa? Frente a este clima de incertidumbre global, la principal razón es que los bancos centrales han estado comprando oro para prepararse para posibles crisis y comprar un poco menos de papeles de deuda soberana que emiten los países. Hay una excepción muy importante, porque es una noticia que acaba de entrar cuando estábamos empezando a grabar la entrevista. República Dominicana logró anoche colocar una importante emisión de bonos soberanos. Estamos hablando de 2.750 millones de dólares. Generalmente siempre lo hacen en el mes de febrero. Se pensaba que lo iba a hacer un poquito más tarde, y finalmente, mira, parece que aprovecharon un buen momento. Y eso te dice, ¿ves? Que si se está emitiendo ahora y no dentro de 3 o 4 meses, que algunos estaban pensando que se iba a atrasar un poquito porque sobraba dinero probablemente del año pasado, es que
se entiende que se va a seguir deteriorándose el mercado financiero internacional y que iba a ser ese quizá más difícil o más costoso colocar, emitir deuda al futuro, porque ahorita los bancos centrales tienen apetito por buscar el oro, y eso que he explicado, ¿no? Esta fuerte subida. En paralelo, como se anticipa que la Reserva Federal de los Estados Unidos va a seguir bajando un poco la tasa de interés, en la medida en la cual la tasa de interés va a bajar, entonces el oro estaría subiendo. De ahí que probablemente, mira, veamos precios más cerca de $6,000 que de $5,000 a fin de año, y esto sí es una buena noticia para la República Dominicana. Después, todo lo que tú estás escuchando, lo que se está diciendo de que el contrato no es bueno, de que se negoció mal, de que no estamos recibiendo dinero. Tú mencionabas esas 4 figuras. Efectivamente, el contrato contempla una serie, hay 4 figuras impositivas que en combinación le permiten hoy en día básicamente cumplir con lo que era, entiendo yo, la filosofía inicial del acuerdo, de que lo que produce la mina se divide 50-50. Un 50% para los que la están explotando y un 50% para el dueño de la mina, porque es importante recordar que el dueño de la mina sigue siendo la República Dominicana. La República no ha vendido la mina, es una concesión, es como si se pagase un alquiler, y el alquiler que está pagando la Barrick Gold está muy relacionado con el precio del oro, que son esos impuestos que se están pagando, una regalía, el impuesto a la renta que pagan todas las compañías, un impuesto adicional por el tema de la minería, que se llama participación a las utilidades netas, y una figura de un impuesto mínimo, que es como una póliza de seguro que en la proyección que se revisa cada 3 años, garantiza que por cada nivel de precio, porque se calcula eso en cada nivel de precio, se asegura el 90% de esta proyección. Nunca puede ser menor al 90% de la proyección que se está haciendo. Y si la proyección, si la realidad supera la proyección, que fue el caso, pues mira, pura ganancia para la República Dominicana. Entonces, eso es una buena noticia para la República Dominicana. Lo que sí es muy importante ahora, y para terminar la respuesta sobre el tema del oro, yo creo que esta cantidad de dinero tan extraordinaria que está entrando, hay que darle, hay que administrarla con mucha prudencia, porque es un recurso muy especial, es un finito. A diferencia de cualquier rubro agrícola, donde mira, tú siembras, tú cosechas, y tú puedes volver a cosechar y todo esto, y si es un ciclo corto, mejor todavía, pues puedes tener 3 o 4 cosechas en el año. No, ahí mira, la onza de oro que tú hayas sacado no vuelve a crecer. Eventualmente te tomaría millones de años, porque ahí el ciclo geológico ahí es mucho más largo. Entonces, sería importante crear un instrumento jurídico, una ley especial, para que, al igual que se ha hecho como en países como Colombia, Perú, Noruega, con el caso del gas natural, darle un trato especial a este dinero, apartar una parte, quizá y mantenerla en dólares, y la otra parte tener algún fondo de inversión, un fondo soberano, hasta una figura como un fideicomiso, ¿por qué no? Para garantizar que ese dinero se vaya a invertir en cosas que en el futuro van a reproducir renta, de modo que cuando se cierren algún día la mina, que tú hayas sacado todo el oro de ahí, con este dinero tú hayas creado actividades que te garanticen rentas que se vayan a reproducir. O sea, el tema es evitar que una industria extractiva se convierta en una industria destructiva. Entonces, que sea más bien una industria reproductiva, multiplicadora. Beneficio en largo plazo. Lo que llamamos sembrar la minería.
O sea, tener este dinero, apoyar el campo, apoyar la industria, apoyar la zona fronteriza, apoyar programas de educación especiales. La salud. La salud, en fin, sembrar ese dinero y no solamente en las provincias mineras, que obviamente los distritos mineros son los que deben tener, 5%, que deben tener la prioridad, pero yo creo que es importante que provincias que no sean mineras y que requieren de un apoyo especial para desarrollarse, típicamente las provincias fronterizas, más para la pobreza, ahí lo tenemos. Tal como lo contempla la Constitución y especialmente la Estrategia Nacional de Desarrollo, que no es una sugerencia, es una ley, entonces los fondos de la minería deberán de servir para financiar el desarrollo de la República Dominicana e evitar que terminen en el hoyo negro ahí del déficit de las EDES, por ejemplo. Sí, porque una vez leí algo en el sentido de que en los países de Noruega y Suecia tienen una ley en su constitución que el 70% de los ingresos de petróleo van a un fondo que es intocable bajo ninguna circunstancia. Sí. Es acumulando ahí. Y eso genera, óyeme, un bienestar social que esos países donde desde que tú naces, como dice, tiene hasta el nicho reservado y claro, todo cubierto. Y que fíjate que ahora... La seguridad social es 100%. Ahora lo que están haciendo en Noruega, sí, están empezando a invertir los intereses que genera el fondo. Sí. Ni siquiera están tocando el fondo, están tocando los intereses. Bueno, no estamos en esas condiciones, o sea, ojalá fuera el caso, sí, pero ahí tú tienes ejemplos más cercanos de nosotros, que es Colombia y Perú, donde entonces una proporción, que en el caso de la República Dominicana, no menos del 50% de los ingresos de la minería deberían de sacarse del presupuesto ordinario y cubrir déficit y demás. Y tratarse como un presupuesto especial, con reglas muy especiales. Fondo patrimonial, digamos. Una especie de fondo patrimonial con un dinero que sirva como un fondo de estabilización, en fin. Y prepararnos para que efectivamente, mira, mañana, si estamos hablando de 850,000 onzas, que probablemente a partir del 2028, con un precio de $6,000. Oye, imagínate, estamos hablando que las exportaciones de oro de la República Dominicana van a superar los $5,000 millones. Eso va a ser 300,000 millones. Y eso es un monto increíble. Esto va a generar un monto de recaudación muy importante. Entonces, dentro de esta agenda pendiente todavía de reformas, debemos de concebir que dentro de esas diferentes leyes que se habría de crear o modificar, hay que contemplar el tema de los recursos de la minería, o como se discutió esta semana en un interesante seminario, sobre el tema del petróleo, que ya se está avanzando con esto, el petróleo y el gas. Cuando haya producción, si se logra tener producción y si siguen confirmándose de que puede haber yacimiento, pues se debe aplicar las mismas reglas que la minería, que este dinero extraordinario, finito, porque en algún momento pues ya no se podrá sacar de ahí, pues entonces tenemos que tener unas reglas especiales para administrarlo bien. Eso es lo que no supo hacer Venezuela con el resultado. Cuando Arturo Sárpietre, especialmente hace 90 años, fíjate, que Arturo Sárpietre había escrito esta columna, Sembrar el petróleo, no le hicieron caso, y ahí está el resultado. Malgastaron dinero, llegaban 100 aviones a la Florida los fines de semana para hacer compras de lujo de la oligarquía. La Venezuela saudita, sí, pero no solamente de la oligarquía, o sea cualquier persona que tuviese un empleo de oficina, cualquier empleado de oficina, cuando se enfermaba, se iba a Nueva York, se iba a Miami, se iba a Europa, la gente estaba con muchísimo dinero, se consumió ese dinero, se perdió ese dinero, después empezaron los problemas, y ahí de problema en problema, fíjate, ¿quién hubiese pensado que Venezuela, con las reservas de petróleo más grandes del mundo, todavía tiene, sigue siendo la reserva más grande? Sí, tiene la reserva más grande del mundo, pero ¿de qué te sirve tener reservas si tú no las puedes explotar?
Sí. O sea, la riqueza es explotar lo que tú Pero tienes. lo más grande, lo que ocurrió en los últimos 30 años, desde que subió el chavismo, sin hacer una crítica diferenciada, dejaron abandonar las empresas americanas, se fueron porque le expropiaron y no mantuvieron, o sea, se dañaba una bomba, dejan ese pozo y vamos a explotar el otro. Es una cosa de loco. ¿Cómo? ¿Qué criterio, Dios mío, administrativo habían allí? Que es una cosa ilógica. Es que... si lo que te deja beneficio, tú tienes que mantenerlo. Bueno, ahí está. Recuerda que, el socialismo y la economía, y me perdonar mis amigos, tengo muchos amigos por todos lados, pero también por esos lados del ajedrez político. Sí. El socialismo y la buena economía generalmente no conviven bien. Y el mejor ejemplo de eso, recuerda lo que siempre la broma que se hacía sobre el socialismo y la economía. Los socialistas una vez manejaron el Sahara y a los 3 años hubo escasez de arena. Eso es el tema. Entonces, aprendamos de esas malas lecciones para nosotros hacer que el oro y quizá mañana el petróleo sea una bendición para la República Dominicana. El tema de la materia prima no debe ser una maldición. Hay un estudio muy interesante de la CEPAL sobre eso, ¿no? Que habla de la bendición o la maldición de las materias primas. La buena noticia, y a veces es la mala noticia, es que quien decide que sea buena o mala noticia somos nosotros mismos. No, seguro. Nadie nos está obligando a que sea mala noticia. Si es mala noticia es porque alguna cosa mal habremos hecho. Así que tratamos de hacerlo bien. Henry, avancemos en muchos temas interesantes que tenemos. Bueno, la parte de los lazos de República Dominicana con Europa. Sí, señor. ¿Cómo nos enfocamos con esta situación, este ambiente que hay? Los cambios en la geopolítica. Sí, definitivamente, mira, el mundo global cambió. Para bien o para mal, o sea, no vamos a entrar en ese debate, pero hay que reconocer que el mundo global que se había acelerado con la caída del muro de Berlín, que empezó a cambiar, quizá probablemente con la caída de las torres del 11 de septiembre. Ahí se adelantó, sí. Se aceleró. Mucha gente pensaba que ya cuando cayó el muro de Berlín ya era el fin de la historia, ¿no? Que ya había triunfado el capitalismo, de que había un solo modelo y todo eso, y de que la mundialización, fin de las fronteras, fin de los estados-nación, iba a ser la paz y el bienestar. Sí. Pues, resulta que esta promesa no se cumplió. No. El mundo no está en paz. Estamos viendo de que la globalización se ha permitido a países salir de la pobreza. Y claro, República Dominicana es uno de los mejores ejemplos de eso. República Dominicana se ha beneficiado mucho de la apertura de fronteras y todo eso. Eso es cierto. Ahora, no es menos cierto, y como tú estás hablando de Europa, de que los países, especialmente los países europeos, han sido los perdedores de esta globalización, con pérdida de poder adquisitivo, problemas de desempleo, porque básicamente todos los centros de producción que había en Europa se fueron para otro sitio. Sí. Porque se entendía con la globalización que era, mira, vamos a mandar a producir donde la gente cobra barato, sí, y entonces nosotros vamos a quedar consumiendo, sí, pero en algún momento ¿con qué tú pagas? ¿Con qué tú vas a pagar lo que tú consumes si ya no produces nada? Entonces, eso ha provocado una crisis de la globalización cuya manifestación ha sido de que ya en muchos países se da un movimiento al revés y se producen victorias electorales como el regreso de Donald Trump. Sí, yo recuerdo una anécdota que habló un empresario de uno de los países de la Unión Europea, creo que fue en Inglaterra, que decía que cómo podemos competir con China, por ejemplo, con esos países de todos los sudeste asiáticos, cuando nosotros le pagamos a un obrero, un empleado normal, $10 por hora, y ellos le pagan $1 por el día entero. No hay forma de No, pero entonces, antes
para eso están las fronteras. Para eso están, si tú no puedes competir porque los niveles de competencia son desiguales, para esto hay algo que siempre existió, que son los aranceles. Y fíjate cómo precisamente Trump lo está usando como el arma. Entonces, obvio que es muy difícil para mucha gente, y yo entiendo eso, o sea, por la personalidad de Trump es especial, pero hay que ponerlo dentro del contexto de Estados Unidos. Estados Unidos está en una situación económica que es precaria, en el sentido de que tiene altos déficit fiscal, altos déficit comercial, que de no resolverse esto le puede afectar su soberanía y su seguridad nacional, que son dos temas con los cuales Estados Unidos no va a negociar nunca jamás, y tiene toda la razón. De hecho, yo creo que ningún país debería estar negociando su soberanía o su seguridad. Cualquier cosa que pueda afectar tu soberanía o tu seguridad, lo tienes que enfrentar y tomar decisiones. Entonces, no hay duda que entonces el mundo actual ya no es el mundo de la globalización de antes, donde entonces, mira, se hacían tratados de libre comercio y el libre comercio iba a ser la solución para todo. No lo ha sido así. Ahora, República Dominicana lo ha aprovechado bien. Y en el caso de la Unión Europea, tú ves que en términos de comercio exterior, son los datos que yo estaba chequeando, y obviamente son datos que excluyen a Inglaterra, porque Inglaterra, pero parte también de ese retroceso en la globalización. Por esta razón, la Unión Europea perdió al Reino Unido. El año pasado, según los datos oficiales de la Dirección General de Aduanas, las exportaciones a la Unión Europea, sumando zona franca, las nacionales y los otros regímenes, exportación, internación temporal, superaron por primera vez los $1.000 millones. 1.158 millones de dólares fue las exportaciones total del país hacia la Unión Europea. Eso equivale a 46% más que el último año antes del COVID. Esto fue en 2024, 2025. Esos son los datos del 2025, ya son los datos del cierre de 2025, mientras en el 2024 se había exportado 977 millones de dólares. Lo que es interesante, que si comparamos con el año 2019, que es el último año antes del COVID, las exportaciones dominicanas hacia la Unión Europea estaban en 792 millones de dólares. Quiere decir que han crecido un 46%. Eso está bien. Ahora, eso nos pone en perspectiva la posición geopolítica de República Dominicana. El total de las exportaciones dominicanas en el 2025, 14.645 millones de dólares. Quiere decir que las exportaciones dominicanas hacia la Unión Europea representan el 7.9% del total de las exportaciones. Y eso es exactamente el mismo porcentaje que había antes del COVID. O sea que tú ves que básicamente lo que se ha mantenido, que mientras las exportaciones a Estados Unidos es un poquito más de un 50% del total, un 53%, las exportaciones hacia la Unión Europea está en torno al 8%. Entonces, no es un volumen muy importante. Ahora, tú estás hablando de 1.100 millones de dólares y de nuevo, hay que tener cuidado con las cifras promedio o las cifras totales, pues detrás de esto hay muchísimas realidades que Europa, para exportadores de cacao, es un mercado absolutamente indispensable. Para los productores de banano orgánico, el mercado de la Unión Europea es fundamental. Ahí el mercado de los Estados Unidos no es tan atractivo. Entonces, esa es la realidad. Es un negocio que se ha mantenido alrededor de mucho, no ha crecido mucho más porque la situación económica en la Unión Europea es prácticamente con muy bajo crecimiento, crece mucho menos que los Estados Unidos. Entonces va a estar ahí. Hay oportunidades para seguir creciendo, sí, pero obviamente el mercado de los Estados Unidos
por la cercanía, la importancia también de zona franca, ¿no? Que tú sabes que las exportaciones hacia Estados Unidos, el 90% de las exportaciones a Estados Unidos provienen de las zonas francas. Y en el mix de zona franca, Estados Unidos representa más de un 70%, cuando para las exportaciones nacionales, Estados Unidos representa apenas el 15% de las exportaciones fuera de zona franca. O sea que realmente Europa es más importante para las exportaciones que no son las de zona franca. Ahí está, porque hay muchos rubros más, vamos a decir que son más exportaciones agrícolas, especialmente, ¿no? Sí, Henry, ya en los 3 minutos que nos quedan, hay un tema que no quiero dejar de que abordemos, que es la parte de lo que fue el crecimiento que alcanzamos en el año pasado y la perspectiva que hace el futuro. Sí, mira, es obvio que el año pasado, un año decepcionante del lado del crecimiento de la economía total, porque la economía que inicialmente en el presupuesto original 2025 contemplaba un crecimiento de un 4.75%, se fue revisando a la baja. Cuando se presenta el presupuesto 2026, que contempla entonces una reestimación del 2025 como la base de proyección, se contemplaba, eso fue en septiembre, un crecimiento de un 3%, finalmente fue 2.1%. Terminó en 2.1% y la principal razón, no es la única, pero la principal razón de peso a este crecimiento menor de lo esperado es el sector de la construcción. La inversión... Sí. El sector de la construcción ya lleva 5 trimestres consecutivos en negativo. O sea que inclusive es un sector que ya empezaba a tener números negativos en el último trimestre del año 2024. O sea, tiene 5 trimestres consecutivos. ¿Qué pasa? Que el sector de la construcción es el sector más importante de la economía dominicana. Es el que más peso relativo tiene. Un 12-13% del total. Fíjate que es tan importante que si tú lo comparas con un sector que para muchos lo consideramos como el principal sector del país, que es turismo, en las cuentas nacionales del Banco Central, el sector de la construcción pesa 50% más que el sector turismo. Sí. Entonces, cuando tú tienes números negativos en la construcción, te jala hacia abajo la cifra, pero además el sector de la construcción tiene esta característica, al igual que en todos los países del mundo, que te hace mover la aguja de otros sectores. Si va bien la construcción, te jala industria, lavandería, pintura, te jala mano de obra en general, te jala hacia arriba la minería, porque hay mayor demanda de agregados, te jala el comercio, porque entonces ferretería, el comercio en general, el transporte, ¿cómo no? El transporte, porque entonces hay que transportar todos esos agregados, en fin, el sector, y en última instancia el comercio, donde hay todas esas construcciones, pues te moviliza eso. Entonces, un eje transversal. Sí, entonces eso es el factor que va a ser fundamental para saber si vamos a poder tener este crecimiento del 4% que ahora se reproyecta para el 2026. En el presupuesto hay 4.5%, pero ya en 2 comunicados, el Banco Central y la Junta Monetaria avisaron de que el rango de crecimiento que el mes anterior veía entre 4 y 4,5%, ahora lo cambiaron para en torno al 4%. Y este 4% yo creo es factible. Pero si hay un ambiente de convulsión y de inestabilidad, tenemos que coger experiencia del 25 y no volver otra vez a que... No, ahí hay factores un poquito diferentes. Primero, sí, hay un efecto matemático, que tú te vas a comparar, en el caso de la construcción, con meses negativos. Entonces, es más fácil crecer que el solo hecho de volver a donde tú estabas antes de la caída, pues
te muestra un crecimiento, pero es regresar a la normal. Es el efecto de rebote, eso te va a ayudar. Dos, A lo histórico, que duramos 30 años, entre 5 y 6 de crecimiento. efectivamente. Entonces, ahí vamos a tener, los números deberían empezar a ponerse en positivo este año, porque también la tasa de interés ya finalmente empezó a bajar. El tema haitiano, que impactó mucho la construcción el primer semestre del año pasado, yo creo que ya se ha manejado un poquito, y de nuevo nos vamos a comparar con un año pasado. O sea, de manera general, yo creo que el sector de la construcción puede mejorar, y tú vas a ver también que, mira, la inversión pública en construcción, que estaba muy atrasada, por lo menos durante el primer semestre del año pasado, empezó a reactivarse muy tarde, ya era demasiado tarde para tener un impacto. Yo creo que esto va a ser un factor para estar cerca de este 4%. Los demás sectores van a seguir teniendo este buen comportamiento. El tema de la agricultura, como siempre, la segunda mitad del año hay un riesgo climático que nos afectó un poco en la producción, pero sobre todo a nivel de precio, el tema de la inflación. Y finalmente turismo, que es la buena noticia, cerrando el año 2016 y empezando el año 2026, los primeros datos que ya se han publicado esta semana, ya hay un futuro muy positivo. Las llegadas de pasajeros por vía aérea en el mes de enero crecieron un 8.5%, por encima del récord que ya había sido en enero del año pasado. Yo creo que vamos a tener una temporada invernal excelente, y eso va a ayudar. O sea que yo creo que estamos en mejores condiciones. Empezamos mejor el año 2026 que el inicio del 2025. Por eso yo creo que todavía es demasiado temprano para pensar que no vamos a llegar a este 4. Hasta el momento yo creo que el 4 es perfectamente factible, siempre y cuando obviamente ya empezamos a ver mejores cifras para el sector de la construcción. No está claro. Henry, quisiéramos seguir abordando muchos temas de importancia, pero una próxima vamos a seguir. El año acaba de empezar. Seguro, pues está bien. Gracias por la invitación. Sí. Amigos, con la entrevista concluimos el programa. Muchas gracias por su atención. Le esperamos el próximo sábado a esta misma hora y el mismo medio.